Hey, buena, en ninguna película que puedas pensar no han utilizado alguno de los filtros de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de estos filtros, vamos a hablar de películas en las que lo han usado, vamos a hablar de cómo utilizarlos para poder crear una percepción más cinematográfica en todos los vídeos. Vamos a ello. No es ningún secreto que en todas las películas, incluso anuncios, videoclip, ahí donde se utiliza una cámara de cine, se utilizan filtros, filtros que nos van a dar percepciones distintas, temas de desenfoque, efectos, incluso ayudarnos a poder exponer mejor la imagen. Entre estos filtros podemos utilizar los típicos filtros de cine que se ponen en el Matebox, filtros cuadrados, por lo general son más caros y por otro lado también tenemos lo que son los filtros circulares, los mismos que utilizamos para fotografía. Yo recomiendo, si vas a utilizar este tipo de filtros, comprarte todos los filtros de la métrica de tu objetivo mayor. Así no tienes que estar comprando distintos filtros. ¿Y cómo lo encajas? Para eso hay una serie de adaptadores que salen por muy poquito, o pocos euros o dólares, en la que, bueno, como este, por ejemplo, que era de 49, se le puso y como ven, ahora está adaptado a 77. Entonces yo le pongo el filtro delante y ya está. El primer filtro que vamos a hablar es el filtro polarizado. El filtro polarizado es uno mediante el cual puedes eliminar los reflejos que hay en las superficies cromáticas, tales como metálicas, como cristales, como el agua. Es perfecta para utilizarla para coches, por ejemplo. El tema si vas a hacer algún film o alguna incluso fotografía en la naturaleza, pues para que se pueda ver mejor la superficie del agua o cristales como el de un coche. Es el tipo de filtros que se utilizan en las películas para las conversaciones que hay mientras se está conduciendo o simplemente mostrar a la persona que está conduciendo y demás. Los filtros GND son unos filtros que, bueno, yo dije lo de que en todas las películas utilizan alguno de estos filtros porque es que el filtro ND se utilizan en todas las películas. Ya hemos hablado de esto en algún otro vídeo, pero la mejor forma de poder tener una buena exposición en nuestra cámara, teniendo en cuenta que la velocidad de obturación tiene que ser constante, a 180 grados, uno partido de 150, estos filtros es lo que nos va a permitir el poder hacerlo. Tenemos filtros cuadrados, filtros circulares, los cuadrados como he dicho se ponen en los matebox, hay distintos grados de graduación y lo vas cambiando en relación a cuánta luz quieres que entre o que no entre. Dentro de estos filtros están los filtros UND, que digamos que es como el filtro anterior, un polarizado más un filtro ND. Nosotros lo compramos como simplemente el filtro UND. Va a funcionar igual que el polarizado. Vamos a girarlo y en relación a este giro vamos a tener más o menos luz en la cámara. Os recomiendo el comprar de 1 a 5 puntos y con ese no vas a tener ningún problema. Por otro lado, estos filtros también están dentro de cámara, es decir, que tú con un botoncito hay algunas cámaras que te permiten cambiarte un filtro a otro. ¿Qué problema tiene este tipo de filtros que vienen dentro de la cámara? Bueno, el tema es que tú le das y ves perfectamente cómo se cambia el filtro. Lo malo es que no lo puedes cambiar mientras que estás filmando porque se va a ver perfectamente. Lo mismo pasa con los filtros cuadrados o los filtros GND circulares, que tienes que estar quitando uno y poniendo otro. Pero con los UND puedes estar modificando esto sin que prácticamente se note. El problema que puede tener es que cuando tratas de modificarlo, lo mismo que también hemos hablado otras veces, puedes girar un poco la cámara. Para resolver eso hay marcas como Tilta que ha hecho unos filtros que con un motorcito puedes configurarlo con tu núcleo nano o el núcleo normal y así poder de forma inalámbrica aumentar o reducir la cantidad de filtración de luz que puede tener el filtro. Pero eso lo podemos hacer también nosotros mismos. Una de las cosas más importantes para darle un buen look a nuestro vídeo es el color. Es indispensable tener un buen color. Es algo que lleva muchos años en poder perfeccionar. Yo llevo más de 10 años dedicándome a esta profesión como colorista y como resultado he creado un LUT, es decir, una plantilla de color que podrás aplicar en solo un par de clics en tus vídeos.
Además, este look también lo vas a poder utilizar en cámara, que es muy importante para que en el set puedas tomar las decisiones que necesitas en relación a cómo se va a ver el vídeo final y no estar simplemente esperando que salga bien. Si te interesa, te dejo el enlace en la descripción y tienes un 20% de descuento en tu primera compra. Bueno, os dejo que sigan con el vídeo. A la gente le parece muy extraño el que hoy en día hacen objetivos cada vez más nítidos y luego haya gente que le ponga un filtro delante de la cámara para que se desenfoque. Hay objetivos como por ejemplo el 1835 de Sigma, que para mí el pequeño problema que tiene es que es demasiado nítido. Para fotografía puede ir muy bien, pero para cine, esa percepción que le queremos dar, esa personalidad, para eso pues utilizan filtros. Por ejemplo, ahora mismo están viendo las imágenes con un filtro. El efecto que vemos en la luz que está a un lateral está dado por ese filtro, ese halo que se genera en relación a las luces y ese poco de desenfoque que hay es lo que te da un tipo de filtro de desenfoque que se llama filtro de niebla. Está el Black Mist, que es un poco caro, y luego hay otras opciones. Por ejemplo, estoy ahora utilizando uno que me salió por muy poco en Amazon, vi una oferta y me dio por comprarlo. A veces compro filtros así para probarlos y demás. Y este filtro la verdad que lo utilizo en casi todos los proyectos y es bastante más económico. Si buscan en vuestra tienda de fotografía, en Amazon o en cualquier otra web, verán que tiene un montón de filtros de desenfoque distintos. El Black Mist, que es de Tiffen, tiene también varias formas distintas. Estos filtros se utilizan muchísimo en películas, por ejemplo, en Capitán Dama se utilizó para dar ese efecto. El propio director de fotografía decía que se necesitaron filtros para poder dar esa sensación un poco antigua, utilizando cámaras completamente modernas y objetivos completamente modernos. Por último, vamos a ver los filtros de efectos. Efectos pueden ver de muchos tipos, desde emular las lentes anamórficas. Como sabéis, una de las características es que los reflejos que se ven en la lente por la luz son alargadas, con tonos azules, también pueden ser cálidos. Estos filtros nos permiten emular ese efecto. Aparte, también le puedes añadir colorines. Aparte de estos efectos de luz, hay otros, como el Lens Baby, que nos permite a partir de un muelle que tiene entre dos lentes el poder desenfocar la imagen de manera en el que se ve muy mal todo lo que está alrededor del centro. A la vez que cogemos la cámara podemos ir moviéndolo y de esa manera podemos dejar enfocado la parte que queremos. Y eso nos da como una sensación como igual de agobio. Con lo que vi en las escenas, seguramente es el que usaron en la serie de Surface que podéis ver en Apple TV, en el que la persona tiene problemas de ansiedad o trastorno de ansiedad y tratan de retratar este problema a partir de un desenfoque muy grande y con una lente que no sé si es la Lens Baby o algo similar, pero hace el efecto perfecto de una persona que tiene ansiedad o que tiene algún problema, que está mareada o algo por el estilo. Bueno, es una idea que podéis utilizar en vuestros proyectos. También podéis acercar mucho la cámara de manera que no haya espacio para poder ver el entorno y dar también una sensación de agobio. Eso, más luego el S-Baby o uno similar, puede ayudarles a crear ese efecto. También lo puedes hacer en fotografía. Todos estos filtros que hemos estado hablando se pueden utilizar también para fotografías. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse si aún no lo han hecho. Pongan comentarios algún otro filtro que igual os parece interesante o si tienen alguna pregunta sobre algún vídeo que os gustaría ver.